Buenos días a los que llegaron al último. Vamos a orar antes de dar lectura al pasaje que nos corresponde el día de hoy de la primera epístola de Pablo a Timoteo. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en todo. Oh Padre, nuevamente, Señor, una y otra vez, Señor, en todo tiempo nos acercamos a ti reconociendo nuestra necesidad y dependencia, Señor, para cada una, Señor, de las meditaciones, de los mensajes, de la misma convocación, Señor. En todo dependemos, necesitamos de tu gracia, Señor. Padre, reconozco mi incompetencia, Señor, y por eso vengo delante de ti, Señor, pidiendo gracias, Señor, para poder transmitir tu bendita y santa palabra, Señor. Pero a su vez, Señor, un anhelo de nuestro corazón como iglesia es seguir creciendo, Padre amado, edificándonos, Señor, el uno al otro, Señor, por medio de tu palabra, creciendo todos como un templo santo, Señor, a fin de darte la gloria que tú mereces, Señor. Padre, por eso te pido, Señor, que ahora por medio, Señor, del pasaje que hoy estudiemos, sigue edificando a tu iglesia, Señor, sigue fortaleciéndola en el bendito y glorioso evangelio, del cual aún así se expresa el apóstol Pablo, Señor. Glorioso evangelio, Señor. Que pueda, Señor, hoy ser exaltado tu evangelio, Señor, por medio del pasaje que hoy vamos a ver, y que por medio de él también, Señor, puedan venir, Señor, en arrepentimiento y fe a Cristo, Señor, muchos que hoy no te conocen, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponerse en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Hoy nos toca estudiar, compartir del primer capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo, el versículo 12 al versículo 17. Dice así la palabra del Señor: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Puede sentarse. Hemos estado viendo en los versículos anteriores que uno de los principales propósitos de Pablo al escribir esta carta a Timoteo era que detuviera la falsa enseñanza de algunos hombres que la estaban difundiendo. A estos falsos maestros les gustaba contar fantasiosas historias con un lenguaje bíblico y se creían además ellos mismos doctores de la ley. Pero usaban la ley erróneamente porque de alguna manera querían enseñar por medio de guardarla que los hombres podían alcanzar su salvación. Pero esa falsa enseñanza solo traía discusiones vanas en lugar de edificación que es por fe. Pero por otro lado, la sana doctrina lo que produce es un verdadero amor a Dios y un verdadero amor por nuestro prójimo. La sana doctrina no tiene el mero propósito solamente de llenar nuestro intelecto, de llenar nuestras mentes con más y más información. La sana doctrina tiene el propósito también de que nuestras vidas sean transformadas.
La última vez que estuvimos en esta carta, en los versículos 6 al 11, vimos que mientras los falsos maestros pretendían usar la ley moral, resumida en los 10 mandamientos, como un medio de salvación, el apóstol nos está mostrando el tremendo contraste que hay de lo que resulta cuando la ley se usa legítimamente. Pues cuando ésta es usada correctamente, produce convicción de pecado y la necesidad de la gracia salvadora. Ahora, a partir de este versículo 12, Pablo comienza a hablar y aún a dar su propio testimonio. Y esto sigue en perfecta armonía con lo que Pablo ha instruido a Timoteo, que ordene, que diga a estos individuos que prediquen solamente la sana doctrina y que no utilicen ningún otro método, ya que recordemos que ellos estaban enseñando un falso evangelio. Pablo le está diciendo a Timoteo, estos hombres se hacen a sí mismos doctores de la ley, pero a mí me ha llamado el Señor Jesucristo. La enseñanza de estos falsos maestros no tiene ningún poder para cambiar la vida de los creyentes, pero el evangelio que me ha sido encomendado y que predico no solamente tiene poder, sino me ha transformado a mí mismo. Y eso es lo que puede transformar la vida de cualquier hombre. Estos hombres dicen que por medio de guardar la ley puede ser salvo, pero están totalmente equivocados, porque es por medio de la fe en Cristo que obtenemos la vida eterna. A lo largo de la historia podemos ver el testimonio de muchos hombres que han podido experimentar también esta maravillosa gracia divina. Por eso es el anhelo de mi corazón que muchos que no hayan tenido una verdadera revelación del Señor Jesucristo, por medio de este pasaje pueda ser una realidad ahora en sus corazones. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo, y puedes clamar en tu corazón que eso sea una realidad en tu vida. Muchos han experimentado esta realidad de esta maravillosa gracia divina, y esto es el producto de la verdad del Evangelio. Solamente por citar un ejemplo de la historia, Adoniram Hudson, que quizás muchos han leído su biografía, algunos elementos de ella. A pesar de haber tenido padres cristianos, este hombre, y al ser enviado también a una escuela cristiana, triste ejemplo de muchos hogares, entre comillas, cristianos, donde hay una rebeldía de parte de los hijos. Terminó dejando este hombre la fe cristiana al ser persuadido por un amigo suyo. Después de esto, este hombre o joven en ese momento abandonó la casa de sus padres y fue y tuvo una vida disipada, prácticamente viviendo como el hijo pródigo. Una noche que iba de viaje, se hospedó en una posada en la cual había un hombre que estaba muy enfermo. Al otro día, Adoniram se entera que la persona había muerto, pero lo que más le sorprendió a Adoniram es que la persona que había muerto era aquella persona que lo había persuadido de apartarse del cristianismo. Así que eso sacudió su alma profundamente y lo llevó a buscar al Señor. Finalmente se convirtió y llegó a ser un importante evangelista en Birmania. Y mira que decir Birmania no es cualquier país conflictivo, lleno de escasez, etcétera, donde Adoniram Hudson pasó 38 años de su vida predicando a Cristo en medio de muchísimas aflicciones, sufrimientos y escasez, solamente para que nos siga aplastando el pequeño orgullo que podamos tener. Pero ninguna conversión es tan impactante quizás como la que había experimentado un joven llamado Saulo de Tarso, quien fue uno de los más crueles enemigos de la Iglesia de Cristo y quien después se convertiría en uno de los embajadores, evangelistas y teólogos más importantes de toda la historia de la Iglesia. Así que esto nos muestra que es el propósito de este pasaje, el contraste que existe de lo que produce la falsa enseñanza y de lo que produce el Evangelio. La eficacia contra la ineficacia de la falsa enseñanza. Así que el apóstol Pablo nos muestra ahora cuál es el poder o cuál es la fuente de gracia
que produce esa transformación. Y dice el versículo 12 que hoy vamos a estudiar, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. A través de este pasaje podemos ver el sentido de suma indignidad que tiene el apóstol, pero por otro lado vemos la gran gratitud al Señor por el llamado a proclamar el Evangelio de la gracia de Dios, esa misma gracia que él mismo había experimentado, esa misma gracia gloriosa que había obrado en su propia vida. Por lo que Pablo inicia exclamando con una gratitud sincera. Procede de lo más profundo de su corazón, quizás aún lleno de emoción, y eso lo vemos por el desarrollo de esta adoración que va llevando hasta el versículo 17. Va subiendo la intensidad hasta llegar a esa doxología con la cual vamos a terminar este pasaje, diciendo: doy gracias al que me fortaleció. Los falsos maestros de Éfeso deberían tomar en cuenta lo que Pablo está describiendo, para que no solamente no utilicen la ley solamente como un instrumento para satisfacer su propio orgullo, sino para que ellos mismos puedan ser confrontados por medio de la palabra. Sin embargo, estos judíos, en vez de entender lo que Pablo está tratándoles de transmitir aún por medio de su propio testimonio, eran semejantes a aquellos judíos de los cuales Pablo hace mención en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 21. Dice, hablándoles, reprendiendo acerca de este tipo de falsos maestros: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo, entonces, vemos que él está expresando su gratitud, y en esta gratitud podemos ver que hay tres beneficios íntimamente relacionados con esta gratitud que está manifestando al Señor a través de todo este versículo. Dice el texto completo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Uno de los primeros beneficios interrelacionados es el siguiente. Número 1, por haberle impartido fortaleza, da gracias el apóstol Pablo. Con esta expresión no solamente quiere decir que Pablo había recibido la capacitación necesaria de parte de Dios para el ministerio, lo cual recibió, por supuesto, sino que también, por cuanto le otorgó la gracia continuamente, aún en medio de las peores y más grandes tribulaciones, persecuciones y angustias. Recordemos que en el contexto donde él está dando esta acción de gracias, ya este era su segundo encarcelamiento. Ahora Pablo había sido abandonado por sus hermanos y amigos cercanos. Antes de ser capacitados, vemos lo que Pablo está expresando en este pasaje, diciendo, el Señor estuvo a su lado, le dio fuerzas, dice el texto en Timoteo. Ahora, él está dándole gracias por ese fortalecimiento que le dio, pero tengo que ser muy claro: el fortalecimiento que le dio el Señor en ese momento tan necesario en la vida de Pablo era para que él continuara con el ministerio de la predicación a los gentiles. Oh, qué gran propósito de Dios en la vida de Pablo. No solamente animarlo para que estuviera con cierta paz, había mucho trabajo que hacer, hay que seguir adelante y seguir extendiendo el reino de los cielos con los gentiles. Pero el Señor lo fortaleció en medio de tales circunstancias. Uno de los beneficios que están interrelacionados en esta frase. Número 2, dice él, por haberlo tenido como digno de confianza. Pero ¿qué fue lo que hizo que tuviera esa confianza? Fue la misma gracia que lo hizo ser fiel a él. Es decir, él en sí mismo no tenía absolutamente
nada. Pero creo que lo describe muy bien en 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, versículo 25, en la segunda parte. 1 Corintios 7, 25, nos vamos a la segunda parte del texto, dice: como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y número 3, 1 Corintios 7, versículo 25, pero nos vamos a la segunda parte del texto, en cuanto a las vírgenes, pero continúa hablando otros aspectos. Y el tercer beneficio del cual está hablando el apóstol Pablo, dice: por haber sido designado para el ministerio. Es interesante también que podamos describir la palabra que particularmente está usando aquí el apóstol Pablo, y es la palabra diaconía, de donde viene la palabra diácono, la cual significa algo tan sencillo, tan humilde como prestar un servicio al Señor, de la manera más sencilla. Quien lo llamó para el privilegio de servir en su iglesia, a pesar de haber sido un blasfemo y un perseguidor. Así que Pablo no se estaba jactando en absoluto de la fidelidad, ni se estaba jactando tampoco de su responsabilidad. Esta es una característica que el apóstol Pablo insiste para todos aquellos que tienen un pequeño ministerio dentro de la iglesia. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, 1 Corintios 4, 1 y 2, dice: así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, no solamente era para el apóstol Pablo, esto también ha de ser lo que te incumbe a ti, y que por supuesto me incumbe a mí. Así entonces, después de estos tres beneficios, los podríamos resumir de la siguiente forma, tratando de parafrasear lo que hemos comentado en función al texto que Pablo ha hablado. Sería lo siguiente: doy gracias a Cristo que me fortaleció en su soberana misericordia y me consideró digno de confianza, y no porque el Señor haya visto algo bueno en mí, sino por la gracia que obró en mí. Y ahí está el punto importante. Y conforme a su propósito, me llamó para el ministerio del apostolado. Prosigue el apóstol Pablo en el versículo 13 de la carta que estamos estudiando. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, dice Pablo, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Después de enaltecer las riquezas de la misericordia, Pablo ahora ve necesario recordar la condición pasada de su condición pasada como un miserable pecador. Pablo se describe a sí mismo como un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, pero si ves el texto que estamos leyendo, ahora también se describe como un incrédulo. Añadimos un pecado más a la descripción de él. A pesar de esto, no solo fue salvado el apóstol Pablo, sino que fue tenido por digno de confianza para el ministerio del apostolado. Después de leer esta lista, en la que él mismo se describe, vemos que el apóstol Pablo, si tienes la escritura, puede regresar a 1 Timoteo, para que veamos algo interesante de lo que el mismo Pablo está haciendo con respecto a la descripción propia de sus pecados para la confrontación hacia los falsos maestros. Vemos entonces que Pablo, el mismo apóstol Pablo, había pertenecido a la lista de pecados que él mismo les había mencionado en el versículo 9 y en el versículo 10. Si tú recordarás la primera parte, los tres primeros pares de los pecados que describe el apóstol Pablo, hablan de la primera tabla de la ley, que tiene que ver con la relación del hombre con respecto a Dios, y la segunda tabla, cuando hablemos, se refiere a la relación de los hombres con su semejante. Los mandamientos
de la relación de los hombres con sus semejantes. Entonces vemos que el mismo apóstol Pablo se está reflejando en el versículo 9 con aquellos que habían sido blasfemos. Y luego en la segunda parte de esa descripción que hizo en el versículo 10, él se está haciendo uno con los perseguidores. Puedes decirle los que secuestraban, recuerda que él mismo tomaba personas y se las llevaba arrastrando, como lo veremos más adelante. Entonces él se identifica con estos, los pecados que él mismo ha descrito en estos versículos. Un blasfemo, ¿qué es un blasfemo? Un blasfemo es alguien que calumnia y habla abiertamente mal y en contra del Señor. Pablo no solamente, recordamos, se conformó con ser un gran blasfemo, sino que Pablo llevó a muchos hombres a blasfemar contra el Señor. Y esto también lo podemos ver en el testimonio que él mismo da cuando está dando aquella declaración delante del rey Agripa en el libro de los Hechos, capítulo 26. Hechos 26, versículos 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. Y esto es cierto, los persiguió en las ciudades extranjeras porque recordamos que en el capítulo 9, recordamos esto en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando iba en el camino a Damasco. Sucedió de esa manera cuando él iba persiguiendo y asolando a los hombres y las mujeres que eran de la iglesia de Dios, pero era tal el odio que tenía el apóstol Pablo contra cada uno de ellos, que dice el texto iniciando el capítulo 9, que respiraba, de hecho 9, respiraba amenazas de muerte. Eso es lo que había o transmitía de lo que él sentía en su corazón. Ahora, Pablo estaba ignorando algo. Pablo ignoraba que mientras él iba tras estos hombres, tras estos santos, él estaba persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa que es dar cosas contra la infame. Pablo no entendía, estaba solamente enardecido contra estos hombres del camino, como se les llamaba en aquel tiempo. Pablo fue uno de los más feroces y crueles agresores que se levantaron contra los cristianos de la iglesia primitiva. No solo los perseguía para encarcelarlos, como lo hemos dicho. Con respecto a Esteban, recordamos, él consintió su muerte, pero también los encarcelaba y dice: yo mismo los forzaba a maldecir el nombre de Cristo. Era un hombre extremadamente duro y perverso. Bajo todo este contexto, también te puedes dar una idea. ¿Qué debía haber experimentado aquel hombre que lo recibió después de que dijo que había experimentado una transformación o su conversión, como lo fue Ananías, que lo recibió para imponer manos de acuerdo a la voluntad de Dios en ese momento? Ananías, y no solo Ananías, sino también muchos otros discípulos le tuvieron gran temor. Así que fueron muy cautelosos para aceptar en la comunión de los santos al apóstol Pablo. Por eso tuvo que ser llevado de la mano, por decirlo de alguna manera, por el mismo Bernabé, el hijo de consolación. Es importante que sigamos viendo un contexto, un contraste, la falsa enseñanza contra la buena enseñanza, que produce uno, que produce el otro. No debemos olvidar entonces que así como Pablo trató cruelmente a todos estos santos, como lo menciona el libro de los Hechos, después de su conversión, el mismo apóstol Pablo padeció esta misma clase de persecución.
Él experimentó lo que significa padecer por causa de Cristo, porque así lo había determinado el Señor en el mismo día de su llamado, o en el día en que estaba con Ananías. Es necesario padecer, saber cuánto necesita padecer por mi causa, le dijo el mismo Señor en su llamado. Algunos que le conocieron pudieron después de eso reprocharle: ¿por qué este apóstol? Con todo esto que hemos hablado, con lo que hemos mencionado, algunos podrían estar en desacuerdo. Pero el apóstol Pablo, lejos de ser un hipócrita y estar encubriendo su condición, disminuir o encubrir alguno de sus pecados, por el contrario, Pablo reconoce él mismo su propia indignidad y más bien exalta la magnificencia de la gracia de Dios. No satisfecho entonces, vemos con llamarse que él mismo había sido un perseguidor, él agrava de manera más alta su maldad, diciendo que él era un injuriador. Hemos leído muchas veces la palabra, pero quizás algunos no tienen el contexto que significa. Hemos visto que es un perseguidor, pero un injuriador, para que tengas idea, corresponde a una persona con una conducta muy violenta que manifiesta menosprecio por los hombres, por los demás en general, y esto resulta en actos muy crueles. Eso es lo que describe más ampliamente lo que era el mismo apóstol Pablo. Pero a pesar de todo eso, el apóstol Pablo dice: pero fui recibido a misericordia. Así que Pablo añade, después de haber narrado esta descripción breve de su perversidad, dice: porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Es interesante la frase, yo creo que podemos tener muchas ideas con respecto a esto. ¿Era ignorante el apóstol Pablo cuando aparte de todo fue instruido a los pies de Gamaliel y era un fariseo de fariseos que conocía perfectamente la ley? Podrían llegarnos ideas muy extrañas, pero vamos a ver qué es lo que Pablo está transmitiendo realmente con esta declaración que hace. Porque lo hice por ignorancia e incredulidad. En primer lugar, dice que fue por ignorancia. Recordemos que en el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo Testamento, se habla de pecados involuntarios o no intencionales, como lo podemos ver en el libro de Números 22, Números 15. Números 15, versículos 22 al 29. Pecados involuntarios, pecados no intencionales. Dice así la Escritura: y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Entonces vemos que sí, bíblicamente hay una diferencia entre el pecado de yerro, pecado de ignorancia, y el pecado voluntario. Todo eso nos viene a la mente. Pero en el Nuevo Testamento tenemos algo que nos puede ayudar a entender más claramente la frase del apóstol Pablo. Citando el libro de los Hechos, ahora al apóstol Pedro, en el capítulo 3, recordemos que después, vámonos al capítulo 3 del libro de Hechos. 3, versículo 17.
después de que Pedro había sanado a un hombre, vemos entonces que muchos estaban asombrando por lo que había estado haciendo Pedro. Pero entonces Pedro les dice, Pedro se dirige a estos judíos diciéndoles: mas ahora, hermanos, en el versículo 17, sé que por ignorancia lo habéis hecho, otra vez la palabra ignorancia, como también vuestros gobernantes, etcétera, etcétera, etcétera. Como también vuestros gobernantes. Ellos, ¿qué habían hecho ellos? Ellos habían solamente matado al autor de la vida. Eran parte de aquellos judíos que habían gritado: crucifícale, crucifícale. Parte de aquellos judíos que habían gritado: la salve sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los gobernantes que decían: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y creeremos en ti. A ellos se está refiriendo y les está diciendo a ustedes, les dice, les dice, mas les dice que ellos habían matado al autor de la vida. Dice, 3:17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Entonces vemos que eran terribles personas a las cuales Pedro les estaba haciendo esta referencia. Sin embargo, tenemos que reconocer que después de haber cometido estos horrendos pecados, muchos de estos hombres alcanzaron la misericordia de Dios. Su culpabilidad fue la misma ante la ley de Dios, porque ignorar la ley de Dios tampoco es una excusa. Sin embargo, por la predicación fueron iluminados por el Espíritu Santo y pudieron ver entonces esa ignorancia, esa ceguera en la cual andaban. Y después, finalmente, creyeron en el Evangelio. Así entonces también fue como le sucedió al apóstol Pablo cuando dice que él había hecho en ignorancia, en incredulidad. Pero para que quede un poco más claro, vamos a comentar lo siguiente. Pablo entonces no está diciendo que la razón por la cual el Señor nos perdona es porque somos ignorantes. Eso no es excusa. Recordemos que Romanos habla que la ley está escrita en el corazón de cada uno de nosotros. Hay que recordar el contexto. Pablo está poniéndose él mismo como ejemplo para hacer un contraste con los falsos maestros. Está diciendo que es verdad, sí, él era un blasfemo y un pecador terrible, pero esto fue antes de su conversión. Y es lo que Pablo quiere decir. Antes de llegar al conocimiento de la verdad, cuando estaba en ignorancia, cuando aún el Cristo resucitado no se le había revelado, cuando no había puesto su confianza todavía en Cristo y vivía en incredulidad. Sin embargo, el contraste contra los falsos maestros es que ellos, recordemos que formaban parte de la iglesia, y eso significa que ellos se creían cristianos. Entonces viene esa confrontación del apóstol Pablo. También eran blasfemos, los falsos maestros, y también eran pecadores, de acuerdo al versículo 19. Pero ellos, no en ignorancia e incredulidad, sino después de haber escuchado el Evangelio y haber sido iluminados por él. La gran diferencia que hay entre el apóstol Pablo, la gran diferencia entre aquellos 3,000, la gran diferencia entre aquellos 5,000, la gran diferencia que hubo entre todos aquellos que fueron iluminados después por el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Esto nos debe ir también llevando a algunas reflexiones. El Señor ha perdonado al apóstol Pablo, ha perdonado esas blasfemias, perdonó la persecución de su iglesia, lo hizo por incredulidad con respecto a la verdad del Evangelio. Lo hemos dicho y lo reafirmaremos antes de su conversión. Pero aquellos, a sabiendas e intencionalmente, estaban blasfemando el nombre de Dios. Entonces vemos que los falsos maestros estaban actuando en completa rebeldía, rechazando el Evangelio del Señor. Por lo tanto, estaban haciendo esas falsas enseñanzas que estaban dañando a la iglesia. Así que estos hombres no deben esperar ningún perdón. Pecan voluntariamente contra Dios y están asegurando ellos mismos su condenación.
Ahora, entonces, podríamos decir lo siguiente, para hablar en términos generales: un individuo, antes de ser iluminado por la gracia de Dios y entender el Evangelio, vive una vida totalmente sumergida en el pecado. No hay duda. Pero cuando escucha la verdad del Evangelio, cuando abraza el Evangelio, cuando cree en el Evangelio, se arrepiente y pone su fe en Cristo. Pero por el contrario, alguien que ha escuchado la verdad del Evangelio, de la gracia de Dios, pero que voluntariamente ahora rechaza la gracia de Dios, rechaza la gracia divina, rechaza el Evangelio, realmente se vuelve al mundo. A estos individuos la Escritura le llama apóstatas. Estos hombres ya no tienen perdón. Es posible que un verdadero creyente se aparte del camino por un tiempo, pero es imposible que un verdadero creyente apostate completamente. Es literalmente imposible. ¿Por qué? Por la misma misericordia de la cual ha estado hablando el apóstol Pablo, y aún por la misericordia del Dios que guarda el pacto. Así que nadie nos puede arrebatar de su mano. Y el Señor nos da la gracia, y el Señor nos da la misericordia, y el Señor nos da el poder y todo lo que necesitamos para perseverar hacia adelante. Este es el poder de Dios que transforma al más vil pecador, transforma al más vil pecador en uno de los hombres, como lo vemos en el apóstol Pablo, un hombre consagrado en el servicio, un hombre consagrado en la adoración, un hombre literalmente consagrado a Dios. Lo mismo genera en cualquier otro hombre. Le pone el anhelo de adorar al Señor en su corazón, le pone el anhelo de ahora de servir, y le pone obviamente en su corazón el poder guardar todos y cada uno de los mandamientos del Señor. Amigo que estás aquí, esa misma gracia de Dios que obró en todos estos pecadores que habían dicho crucifícale, estos hijos de la ira en ese momento, debes de verlo así. Estos hombres alcanzaron la misericordia. Dios obró en todos ellos. Y esa gracia que obró en todos ellos es igual de eficaz para también obrar en ti. Si pudo hacer esa obra de gracia tan poderosa en un hombre y en todos estos hombres, y ya no dije 10, ahora hablamos de 3,000, 5,000, etc., por supuesto que también lo puede hacer en ti si vas en arrepentimiento y fe a Cristo. Cristo crucificado. Él es la roca angular. Continúa el apóstol Pablo entonces diciendo, 1 Timoteo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo entonces, fíjate, está pasando a hablar de los versículos 13 al 14, hablar del pecado abundante, ahora a la gracia superabundante. ¿Te das cuenta? Se ha descrito como el peor de los pecadores, pero ahora quiere hablar algo más acerca de la gracia superabundante. El énfasis entonces en este texto, vamos a verlo, es el poder transformador de la gracia de Dios. El poder transformador que ha obrado en la vida del apóstol Pablo, no solamente en el apóstol. Cuando nosotros escuchamos estas palabras, tenemos también que aprender a asimilarlas para que nosotros podamos iniciar igual que el apóstol Pablo, diciéndole, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. ¿Por qué? Y podemos irnos. Porque la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, que es en Él. Ahora, esto decíamos, no solamente ha obrado en esos judíos que habían crucificado al autor de la vida, no. A lo largo de las Escrituras podemos encontrar el poder transformador de esta gracia divina. Dentro de ellos, solamente por mencionar algunos, por eso decíamos desde un inicio que el Señor puede iluminar a aquellos que no han entendido el poder transformador de la gracia, y que puedas ver que la gracia también está, de alguna manera, el Señor obra a través de esta gracia divina en aquellos que van en arrepentimiento y fe. Pero fíjate, algunos testimonios son más maravillosos que otros. Cuando pensamos en el Gadareno, piensa en ese hombre que se encontraba sujeto en cadenas, pero cuando estaba encadenado las desmenuzaba y las destrozaba, al grado que todo el mundo se iba por un lado de él. No querían acercarse.
Un hombre que dice la Escritura, había miles, o al menos por lo que nos deja ver lo siguiente del texto, cuando le piden que lo deje ir con ese hato de cerdos, y dice que había 2000 cerdos, podemos ver que había cientos de demonios dentro del Gadareno. Ok, pero ese hombre, cuando tuvo el encuentro con Cristo Jesús, fue totalmente transformado. No solamente alcanzó el perdón de pecados. ¿Qué pasó con el Gadareno después de eso? Dice que cuando una vez que Cristo estaba en la barca, fue y se acercó y le dice: te ruego que me dejes ir contigo. O sea, ve la reacción inmediata. Ya quería estar con su Señor todo el tiempo. El Señor le dijo: no, vete a tu casa y con los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Esta es la obra de gracia que continuamente hacen los corazones. Unos evangelizan en las plazas, unos evangelizan en las plazas comerciales, pero otros, como este, evangelizan en sus casas y con sus parientes. Poder transformador del Señor. No solamente Él, podemos recordar un poquito a Mateo, aquel despreciable recaudador de impuestos, extorsionador, ladrón, traidor de sus hermanos. Pero cuando se encuentra a Cristo, ¿qué sucede? Cristo le dice en el banco de los tributos: ven y sígueme, se levanta y le sigue. Ese es el común denominador cuando brilla la gracia de Dios en los corazones. ¿Qué decir de Zaqueo, el mismo jefe de estos hombres? ¿Qué decir de Zaqueo? Peor, él era el estratega de estos ladrones, porque él maquinaba a través de todos los publicanos que cobraban los impuestos la manera de extorsionar más y más a sus hermanos judíos. Pero cuando el Señor Jesucristo lo ve en el sicómoro, la reacción de Zaqueo, ¿cuál fue? Transformado inmediatamente del corazón, arrepentido, diciendo: si alguien he defraudado, le regresaré por cuatriplicado. Pero no solo eso, déjame te aclaro algo. Ya Zaqueo estaba muy excedido en su arrepentimiento, porque cuando alguien confesaba su robo, solo debía haber pagado el 20%. Él dijo: no, es tanta mi pecaminosidad que necesito verdaderamente arrepentirme, mostrar lo que hay en mi corazón. Es decir, un avaro. Eso es lo que era Zaqueo, un gran avaro. Y dice: oh, ya no, restituyo por 4. Y no solo eso, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Un poder transformador del Evangelio. Esto es lo que sucede con todos. Y sucede aún con hombres religiosos, hombres que tienen cierta devoción al Señor, como lo fue el mismo Cornelio. Cornelio también fue transformado por el poder de la gracia divina. Un hombre que parecía piadoso, pero que sin embargo no había sido iluminado en su corazón con la gloria del Evangelio. Pero vemos que aún el mismo Cornelio, ¿cuánto fruto trajo alrededor de él? Dice que creyó él con todos los que estaban convidados en su casa. El Espíritu Santo se derramó de una manera gloriosa en medio de ellos. Ahora bien, hablar acerca de los testimonios de la iglesia siempre es lindo, amén. Pero hablar de los testimonios dentro de la iglesia, testimonios vivos dentro de la iglesia, también es sumamente glorioso. Saber que dentro de nosotros hay hombres que han sido redimidos de la esclavitud, del alcoholismo, de la droga, de la pornografía. Y bueno, algunos podrán decir: bueno, quizás yo no alcancé esas profundidades. Pero otros salieron de las profundidades de la religiosidad moral y de la hipocresía al nivel, por decirlo de alguna manera, no creo que lo alcancen, de Nicodemo. Alguien que se excedía en una apariencia. Pero todo eso se ha experimentado en medio de esta iglesia, aquí y ahora. Esto nos puede servir y nos va a servir aún para la Santa Cena en unos minutos, para echar una mirada atrás. Pablo está reflexionando en todo lo que él ha vivido y todo lo que ha experimentado, y de dónde Dios lo había traído y hacia dónde lo había llevado. Por eso explota en gratitud. No solamente es una acción de gracias, Señor, medio rico, como para cumplir, no, es algo que sale, que brota de una emoción real que estaba experimentando al recordar: esa basura era yo, sí, esa basura eres tú. Esa basura era yo, sí, esa basura era yo. Eso fue lo que le llevó a explotar en gratitud. Y nosotros debemos de aprovechar el entender cómo Pablo se veía a sí mismo, para que nosotros podamos ver
para que nosotros podamos también vernos a nosotros mismos y decir como el apóstol Pablo dice a los Romanos capítulo 5 versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado sobreabundase. Vamos a hacer el énfasis, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Eso es lo que hemos experimentado. Si hiciéramos una lista de las perversiones que hicimos antes de haber sido convertidos al Señor, diríamos verdaderamente no es nada. No es nada. Es inmensa con respecto a la gracia divina que obra en nosotros. Y para poder verlo en esa magnitud, primeramente recordemos qué significa la gracia. Gracia, favor de Dios que sin mérito se otorga a los elegidos, produciendo vidas consagradas. Pero la idea sobreabundante es interesante, creo yo. Sobreabundante nos da la idea de una medida que ha sido desbordada. Sobreabundante de gracia. Es tan sobreabundante que es mucho más grande que todos los pecados que pueda cometer un hombre. Esa es la gracia que nos ofrece el Señor Jesucristo, y esa es la gracia que ofrece a los que no están hoy en Cristo. Al más abominable de los hombres puede el Señor salvar. Ahora, debemos ver también, con la gracia, dice el apóstol Pablo, con la gracia abundante también viene la fe, viene el amor que es en Cristo Jesús. La fe salvadora, recordemos, no es una obra meritoria por medio de la cual nosotros nos ganamos el favor de Dios. Recordemos lo que dice Efesios 2:8 Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, y eso no de vosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe y el amor de la cual habla el apóstol Pablo en este pasaje están relacionados continuamente en el Nuevo Testamento en todos aquellos que han sido salvos. Continuamente lo saca el apóstol Pablo, continuamente lo relaciona. Y de hecho recordemos, Efesios capítulo 1 versículo 15, dice el apóstol Pablo, y habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor, fe y amor, para con todos los santos no ceso de dar gracias. Un verdadero cristiano se debe de caracterizar por la fe y por el amor. Pablo podríamos decir ve la gracia de la siguiente manera. La gracia viene siendo la raíz de un árbol. El tronco viene a ser la fe y el amor, y todos los frutos vienen a ser las buenas obras del cristiano. Es de la manera en que Pablo de alguna manera quiere transmitirnos lo que es la gracia y cómo de la gracia se deriva la fe y de la fe se derivan las buenas obras. Esta fe y este amor siempre son en la unión con Cristo Jesús. Por eso los falsos maestros tenían todo al revés, no entendían nada. Pensaban ellos, como lo hemos dicho, debían de guardar la ley, que al guardar la ley uno podía estar bien con Dios y andar en conformidad a su voluntad. Pero Pablo está diciendo, solamente en unión con Cristo, siendo el fundamento el de nuestra salvación, dice, y por su pura gracia es que podemos tener esta clase de amor, esta clase de fe y tener una verdadera vida de piedad. Pablo pone la pieza final de su argumento acerca de la autoridad y relevancia del Evangelio para este mundo al decir la siguiente frase, versículo 15. Ya con el 15 la verdad tendríamos suficiente para estar saciados y para caer igual que en adoración al Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel. Palabra fiel aparece 5 veces solamente en las epístolas pastorales, y aquí tiene un propósito muy específico. Él quiere hacer un énfasis sobre la veracidad, escucha bien, énfasis sobre la veracidad y la confiabilidad del mensaje del Evangelio. El apóstol no quiere que tengamos ninguna duda al respecto, que la obra de Cristo es el corazón del Evangelio. Este mensaje
dice el apóstol Pablo, es digno de ser recibido y además, es digno de que deban de prestar atención y además de responder adecuadamente a él. En contraste a las historias de los falsos maestros que no son dignas de ser escuchadas. Y puedes aplicar un falso maestro a tanto religioso por ahí muerto que hay, que dices, ¿cuánto tiempo debo de estar escuchándolo? No lo sé. Ese es el discernimiento para tratar de entender la aplicación de algo tan sencillo. Esto es lo que debemos escuchar, palabra fiel y digna de ser escuchada. Ahora, esta enseñanza entonces vemos, de acuerdo al apóstol Pablo, es la doctrina principal de nuestra fe cristiana. Entonces, debemos tenerlo presente, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En esencia sería, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Lo otro solamente nos ayuda a entender la propia, la individual pecaminosidad. Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, tomó la naturaleza humana para vivir en este mundo, pero esto no quiere decir que simplemente estuvo aquí en el planeta Tierra, que vivió y que pasó por aquí, sino se está refiriendo a este mundo caído, donde toda la humanidad se encuentra perdida en sus delitos y en sus pecados. Por eso dice el apóstol Pablo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo no vino por los justos, y así se lo dijo y los exhortó a aquellos religiosos en el tiempo de su ministerio terrenal. Muchas veces algunos podemos llegar a considerarnos como buenos ante nuestra propia opinión, quizás como aquellos fariseos del tiempo de Cristo. No admitimos que somos pecadores, que somos culpables, que no hay esperanza, no está Dios con nosotros, porque pensamos, quizás soy digno, tengo un poquito de justicia que yo le he echado ganas. Por eso Pablo quiere confrontar a esos religiosos muertos, diciéndoles, al escuchar el Evangelio, al ser confrontados legítimamente con la ley, ahora sí te puedes dar cuenta de tu profunda pecaminosidad. Solamente así lo puedes entender. Y de esta manera, entonces, tu propia confianza, tu propia dignidad, de la cual crees que vale algo, se viene a pico, se viene al suelo. Por eso mismo, cuanto más te sientas cargado por tu pecado, cuanto más toma la determinación de acudir a Cristo, confiando en esta verdad. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es una dicha escuchar cuando alguien se siente en más de los pecadores, que ya no soporta la carga, porque esas personas están a punto de poder ver la vida, la verdadera vida en el Señor Jesucristo. Cuando lo miran, cuando lo abrazan, cuando entienden esa obra gloriosa. Dice, pero fíjate, continúa Pablo, no solamente entonces ya nos expuso el Evangelio y les expuso a aquellos farsantes del Evangelio. Ya habíamos hablado de las palabrerías, de todas las cosas que ellos inventaban por medio de las genealogías sexuales, etc. Pero ahora Pablo todavía sigue enfatizando un punto, de los cuales Pablo dice, yo soy el primero. Pablo, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que quiere hacer? Pablo, primeramente, describe, vino a salvar a los pecadores, pero luego en forma general, y ahora lo maneja en forma particular para referirse hacia sí mismo. No está hablando, y hay que entenderlo así, como algo, como lo llamamos nosotros, una falsa modestia, ¿no? Bueno, yo creo que soy de los más pecadores, así como, nada más para no quedarme fuera del grupo. Está dando más bien una confesión que es muy sincera, muy humilde, como lo es Pablo, de lo más profundo de su corazón. Él recordaba su pasado como un incrédulo, reconoce lo repugnante y horrible de sus pecados, y como lo veíamos, se agravaron en gran extremo al ser un perseguidor de la iglesia. Decimos que es un hombre constantemente que va a la humildad, que nos lleva a la humildad, porque también en 1 Corintios 15:9 recordamos que él reconoció que era que él era el menos digno de todos los apóstoles, dice, porque persiguió
a la iglesia del Señor. Y es lo mismo que ahora está diciendo en esta epístola. No se sentía absolutamente digno por todo lo que él sabía. Digo, esto es lo que la Escritura nos deja ver. Yo creo que si pudiéramos conocer más a profundidad la vida de Pablo, entenderíamos más por qué Pablo se sentía en esta indignidad tan fuerte y tan aplastante, al grado que tenía la necesidad de exponerlo, de confesarlo, y de que nadie le viniera por atrás a decir, tú eras un hijo del diablo y esto y lo otro. No hay necesidad. Pablo ha dicho todo lo que él era. Pero ve el propósito en el siguiente versículo, y entonces sigue teniendo sentido lo que Pablo viene describiendo de su testimonio. Pablo dice, pero por esto fui recibido en misericordia. Está repitiendo una vez más la gracia que ha obrado en él. Dice, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, recordando lo que dijo en el versículo anterior, el primero de los pecadores, toda clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna, versículo 16. Entonces vemos eso. Hay un énfasis de la misericordia, hay un énfasis de la clemencia y hay un énfasis de la paciencia que el Señor Jesucristo había tenido con el apóstol Pablo. Pero a pesar de haberlo perseguido, a pesar de haber sido el primero, como él mismo se autonombra, el más grande, el principal de todos los pecadores, como lo acaba de decir en el versículo anterior, Pablo era una prueba real de que Dios podía salvar a cualquier pecador. Eso es lo que quiere demostrar Pablo con todo lo que ha venido hablando. Él es la principal prueba real que Dios puede salvar. Me salvó a mí, entran todos dentro de esta categoría hacia abajo. Nadie puede llegar al nivel de mi perversidad. Él era un modelo, él era el ejemplo para todos los demás, un ejemplo para todos los demás, de que un pecador, por más terrible que sea, si pone su confianza en Cristo, puede obtener vida eterna, sin tener que seguir ritos, las leyes, como lo querían hacer estos hombres, obedecer mandamientos, etc. Así que por medio de la predicación del Evangelio, del testimonio mismo del poder de Dios que obró en su vida, Pablo está demostrando la diferencia, el gran contraste que hay entre la sana doctrina y sus efectos, y al mismo tiempo demuestra la falsedad y la ineficacia de la mala enseñanza. Este versículo particularmente, cuando él habla diciendo, por ejemplo, de los que habrían de creer en él para vida eterna, creo que nos puede dejar un buen mensaje, pero cuánto más para aquellos que no son cristianos, un llamado más para aquellos que hoy no han abrazado la fe en Cristo Jesús. ¿Qué nos quiere decir aquí? Si alguno puede tener desconfianza, yo creo que Dios no me quiere salvar, yo creo que he hecho suficientes cosas como para poder estar fuera de la gracia divina. Este temor al leer este texto puede disipar cualquier temor que hubiera haber al considerar el caso particular del apóstol Pablo, la inmensidad de pecado que Pablo ha demostrado con respecto al poder salvador del Evangelio. Así que no creo que exista alguien que se haya atrevido a atentar contra los santos del Señor, tal como lo hizo el apóstol Pablo. Y como decíamos, no solamente eso, toda la incredulidad, toda su injuria, todas sus blasfemias, todo lo que hizo en el nombre contra el Señor. Ahora, yo decía, el apóstol Pablo había empezado este pasaje, y con esto vamos a terminar. El apóstol Pablo había empezado el texto en el versículo 12 diciendo: doy gracias al que me fortaleció. Y decíamos que iba subiendo de intensidad. Ahora nosotros entendemos por qué va subiendo de intensidad. Empieza a experimentar la gracia, la misericordia de Dios, voltea y ve la basura, la multitud de pecados de las cuales el Señor lo había librado. Luego va
y alcanza nuevamente a percibir la misericordia que había hablado como ejemplo de otros que habían de creer, y queda tan abrumado de tantas bendiciones espirituales que él ha experimentado en su propia vida que ya no puede seguir con la epístola. Fíjate en esto, y en el versículo 17 tiene que decir, antes de continuar: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A mí me recordaba cuando estaba en Efesios capítulo 1, versículo 3, levantando las bendiciones espirituales de lo que había entendido del Señor. Ahora recordando el poder del Evangelio, el poder de la gracia divina obrando en su vida, no pudo sino ahora reconocer en adoración de dónde había provenido. Pablo está describiendo de una manera repentina esa gran gratitud por toda la gracia salvífica, la gracia transformadora y la gracia ilimitada que él mismo experimentó en su vida. Al Rey de los siglos, dice él, o también Rey de las edades. Podríamos decir, al que no tiene principio ni tiene fin. Aquel que es el primero y el último. Quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquel que nunca cambia. Aquel que es inmortal. El que no puede morir ni sufrir corrupción de ninguna forma. Al Dios invisible, que solo le podemos conocer por medio de lo que Él revela de sí mismo. Él es el único y sabio Dios. A Él sea el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Y termina el texto diciendo: amén. No amén, no amén. 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 Así sea, así fue, es una realidad, lo experimenté, es la gloria de Dios en mi vida. Eso es lo que está haciendo Pablo, no es cualquier cosa, es una determinación de gracia experimentada y terminada, concluida con un amén por todo lo que el Señor ha hecho. Pasamos a la Santa Cena. Suficiente hablar del Evangelio con lo que hemos hablado, pero vamos a retomar para solamente darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en muchos de los que hoy estamos aquí, en esta iglesia, Comunidad Bíblica de la Gracia, en los miembros que ahora forman parte de ella. Recordemos, Pablo ha utilizado su propio testimonio para que otros entiendan la gracia de Dios. La gracia de Dios y también el buen uso de la ley, el uso legítimo de la ley. Entonces, Pablo está convencido que es importante que nosotros también demos nuestro propio testimonio para la gloria de Dios. Pero para eso entonces Pablo recordó aspectos generales importantes de dónde lo había traído al Señor. Recordemos quizás de dónde nos ha traído a cada uno de nosotros al Señor. Algunos, como lo hemos dicho, han salido del alcoholismo, los cuales somos varios. Otros que han salido de las drogas, de la adicción a la pornografía, que han salido de muchos pecados, quizás de ser mentirosos, chismosos, etc. Pero hoy quisiera dar una lista mayor para que le agradezcas más al Señor. Quizás tú seas dentro de la lista donde están los orgullosos, estaban pues dentro de los orgullosos. Tienes una razón para darle gracias a Dios que te ha fortalecido. ¿Qué decir de los envidiosos, los codiciosos? O espérame un poco, ¿cuál es un pecado continuo en la mujer? No digo que el hombre no, yo creo que hay mucho hombre amargado, pero hay mujeres que han salido de la amargura, del enojo, la gritería, la maledicencia, por supuesto de la amargura. De todo esto es para que tú te desbordes también en emoción, diciéndole: gracias sean dadas al que me fortaleció. Recordarlo el día de hoy por medio de la Santa Cena. No fue por algún mérito propio, como lo veíamos en el mismo apóstol Pablo. Si Pablo, ahora lo podemos ver también muy claro en Pablo, si la gracia irresistible no hubiera obrado en un hijo tan perverso como, hijo de la ira, tan perverso como Pablo, ¿tú crees que algún día hubiera sido salvo? Por supuesto que no. Pero buenas noticias, la misma gracia irresistible fue la que actuó en nosotros. No importa que no llegamos a los talones de lo que Pablo hizo, pero creo que delante de Dios sí crucificamos al autor de la vida con nuestras maldades, con nuestras perversidades, con nuestras iniquidades, con nuestros perversos pensamientos, para ser más claro.
Así que vamos a recordar que solamente pudimos ser librados y que todos y cada uno de esos pecados que llegamos a cometer en ignorancia, porque no habíamos estado iluminados por la gracia de Dios, por el Evangelio verdadero, ahora podemos entender con claridad cómo cada uno de ellos fue clavado en esa gloriosa, maravillosa y grande cruz del Calvario. Ahora recordemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Después de entender eso, volver a ver en nuestros corazones la manera en que el Señor Jesucristo, la gloria de Dios, en la faz de Cristo, brilla en nuestros corazones. Tenerlo presente, lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Sabes? Hay algo que yo creo que Pablo tiene más claro que su mismo llamado a ser apóstol. Pablo tiene algo más arraigado en su corazón. ¿Sabes qué es? La obra de gracia que él experimentó. Lo otro, por eso dice, de esto no soy digno, del otro tampoco soy digno, de servir al Señor no soy digno, pero también no le importa tanto como la gracia de Dios que él ha experimentado en su propia vida, su salvación. Eso es de lo que se gloria. Y hay que gloriarnos nosotros también el día de hoy por medio de recordar en esta Santa Cena la manera en que Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y ahora sí podemos decir junto con Pablo, oh claro que sí, después de recordar todo eso, de ser un pequeño, una remembranza. De hecho así lo dice Efesios también, acordaos en otro tiempo, acordaos de lo que erais en otro tiempo. Así que eso es lo que éramos en otro tiempo. Pero cuando abundó la gracia, cuando abundó el pecado, ahora sobreabundado la gracia. Y decíamos, la misma gracia que ha hablado en el apóstol Pablo para que él prosiguiera, no solamente en su ministerio, sino en su fidelidad al Señor. Es la misma gracia que continúa obrando a nosotros por medio de la obra del Señor Jesucristo. Démosle gracias y vamos a orar para que Él bendiga esta santa ordenanza. Padre bendito, ahora entendemos, Señor, esa exclamación del apóstol Pablo, Señor. Solamente, Señor, nuestros corazones vibran, Señor, por entender el Evangelio, por entender, Señor, cómo pasamos de muerte a vida, cómo nos libraste, Señor, de la esclavitud de tantos pecados, Señor. Oh Padre, cómo no recordarlo, aún particularmente en este día, Señor, donde tú vienes en medio de tu pueblo, donde por medio de tu Santa Cena, Señor, podemos gozarnos en gran manera, Señor, de recordar ese gran momento, Señor. Cuando nos llamaste, cuando nos salvaste, Señor. Y Padre, saber ahora, Señor, que por medio de Cristo resucitado, Señor, que por medio, Señor, de tu Espíritu Santo, hoy podemos gozar de este momento, Señor. Pablo explotó en adoración, Señor, al Rey de los siglos, inmortal, invencible, sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Oh Padre, que así explotemos, Señor, en adoración, entendiendo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y Padre, si alguien no entiende, Señor, en su corazón lo que es el Evangelio, si alguien no ha entendido, Señor, cómo tú iluminas, Señor, la obra de Jesucristo en el corazón, yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo obre con poder, Señor, traspasando esos corazones, Señor, aún llenos de murallas, Señor. Pablo no era menos, Señor. Para ti, Señor, como está escrito, no hay nada imposible, Señor. Obra, Señor, en aquellos que hoy no te conocen, Señor. Esos incrédulos, Señor. Aquellos que se sienten justos y buenos como aquellos falsos maestros, Señor. Oh Padre, y a los impíos, Señor. Padre, te pedimos misericordia y compasión de ellos, Señor. Que la gloria, Señor, de tu Evangelio también sea una realidad para que puedan correr, Señor, y entender, tal como lo hizo Pablo, que se volvió loco e inmediatamente se fue a predicar, Señor. A Damasco, a Arabia, Señor, a predicar las buenas nuevas, Señor. Como lo han hecho todos los que te conocen, Señor, verdaderamente se vuelven ojos en ti. Padre, obra, Señor. Y gracias, Señor, por esta remembranza que vamos a llevar a cabo en tu presencia. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios.
dar lectura, le damos gracias a Dios que nos visitan de la iglesia de Querétaro, Gozo Orlando, que nos visitan de la iglesia solo por gracia y Toluca. Y solamente para no aclararles en el momento, pueden participar en la Santa Cena junto con los miembros de Comunidad Bíblica de la Gracia. Si hubiera alguien de Guadalajara, por favor levante la mano, porque no puede no saber. Ahora sí vamos a la lectura. Capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y los hermanos que son tan amables en compartir, por favor, los elementos, y los miembros, si se levantan para que los puedan distinguir. Perdón, sí, adelante. Gracias, no falta nadie. Hermanos, hay que gozarnos en el Señor. Hay que aprender a gozarse en la cruz del Calvario. Fortalecernos en el comunión de su Padre y terminar en adoración como lo ha hecho Él. Como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, participemos de esta grande bendición que nos ha dado el Señor, de recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Comamos y bebamos.
Amén, hermanos.